La historia de las 12 tribus de Israel comienza con una promesa divina hecha a Abraham, un hombre cuyo nombre sería recordado a través de las generaciones. Dios le dijo a Abraham: «Haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición». Génesis 12:2. Esta promesa no solo implicaba una descendencia numerosa, sino también una relación especial con Dios. Abraham, obedeciendo la voz de Dios, dejó su tierra natal y viajó hacia una tierra desconocida, confiando plenamente en la promesa divina. Este acto de fe no solo marcó el comienzo de su legado, sino que también sentó las bases para la historia de sus descendientes. La promesa se extendió a través de su hijo Isaac y su nieto Jacob, consolidando la línea de bendición. ¿Cómo crees que el acto de fe de Abraham, al dejar su tierra natal, influyó en la forma en que sus descendientes, las 12 tribus de Israel, enfrentaron sus propios desafíos y pruebas? Pero antes de revelar todas las revelaciones sobre esta historia de gran fe, comparte este video con tus seres queridos, Facebook, WhatsApp y Telegram. La palabra de Dios, cuando se comparte, multiplica sus bendiciones y toca los corazones con la luz de Cristo. Si te gusta este tipo de contenido, comenta «Quiero más» abajo. Así sabré que debo seguir creando y subiendo nuevos videos. La fe y la obediencia de Abraham fueron recompensadas cuando Dios hizo un pacto con él, asegurándole que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo y la arena del mar. Génesis 22:17. Este pacto se convirtió en el eje central de la identidad del pueblo de Israel, un pueblo elegido para cumplir un propósito divino. La historia de Abraham no es solo una historia de fe individual, sino el comienzo de una epopeya que culminaría con las 12 tribus de Israel. Cada tribu, derivada de un hijo de Jacob, llevaría consigo una parte de esa promesa original, transmitiendo su legado a lo largo de las generaciones. Isaac, el hijo de Abraham y Sara, fue el siguiente eslabón en la cadena de la promesa divina. Su nacimiento, anunciado por Dios y esperado con ansias por sus padres, fue un milagro, ya que Sara era anciana y estéril. Este nacimiento prodigioso reafirmó la promesa de Dios y estableció a Isaac como el heredero legítimo de Abraham. A lo largo de su vida, Isaac vivió bajo la sombra de la promesa divina. Él también recibió la bendición de Dios, quien le dijo: «Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra». Génesis 26:4. Esta promesa consolidó la continuidad del pacto de Abraham a través de Isaac. Isaac se casó con Rebeca, y juntos tuvieron 2 hijos, Esaú y Jacob. Aunque Esaú era el primogénito, Jacob, por designio divino y astucia personal, obtuvo la bendición de su padre. Este evento crucial no solo determinó el curso de la vida de Jacob, sino que también impactó significativamente la historia de las 12 tribus de Israel. La vida de Isaac estuvo marcada por la obediencia y la fe en Dios, siguiendo los pasos de su padre Abraham. La promesa continuó viva a través de su linaje, llevando la bendición divina a nuevas generaciones y acercando cada vez más el cumplimiento del plan de Dios para su pueblo. Jacob, el hijo de Isaac, es una figura central en la historia de las 12 tribus de Israel. Desde su nacimiento, su vida estuvo destinada a jugar un papel crucial en la narrativa bíblica. Incluso antes de nacer, se profetizó que el mayor servirá al menor. Génesis 25:23, indicando el futuro predominio de Jacob sobre su hermano Esaú. Jacob, cuyo nombre significa suplantador, vivió a la altura de su nombre al obtener la primogenitura y la bendición de su hermano Esaú. Después de este evento, Jacob huyó a la tierra de su tío Labán,
donde trabajó arduamente y se casó con Lea y Raquel, además de tener hijos con Bilha y Silpa, las siervas de sus esposas. Estos matrimonios y uniones resultaron en los 12 hijos que formarían las 12 tribus de Israel. Durante su vida, Jacob tuvo un encuentro transformador con Dios, quien le cambió el nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios. Génesis 32:28. Este nuevo nombre no solo marcó un cambio en su identidad personal, sino que también señaló el nacimiento de una nueva nación. Cada uno de sus hijos llevaría su propio legado, formando el núcleo del pueblo de Israel. La historia de Jacob es una de lucha, perseverancia y fe. A través de sus experiencias y pruebas, se consolidó como el patriarca de una gran nación, cumpliendo la promesa hecha a Abraham y transmitiendo la bendición divina a sus 12 hijos. Las esposas de Jacob, Raquel, Lea, Bilha y Silpa, jugaron un papel fundamental en la formación de las 12 tribus de Israel. Cada una de ellas, con sus propias historias y desafíos, contribuyó significativamente al linaje de Jacob. Raquel y Lea, las hermanas, fueron sus esposas principales, mientras que Bilha y Silpa eran sus siervas. Lea, la primera esposa, tuvo 6 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. A pesar de no ser la esposa preferida de Jacob, Lea desempeñó un papel crucial al dar a luz a la mayoría de los hijos de Jacob. Cada uno de sus hijos tendría un impacto duradero en la historia de Israel. Raquel, la esposa amada de Jacob, tuvo 2 hijos, José y Benjamín. Su lucha por concebir es una de las narrativas más conmovedoras de la Biblia, y su eventual maternidad llevó a la formación de 2 tribus clave. Raquel murió al dar a luz a Benjamín, y su muerte marcó profundamente a Jacob y a su familia. Bilha y Silpa, las siervas de Raquel y Lea, respectivamente, también dieron a luz a hijos de Jacob. Bilha tuvo a Dan y Neftalí, mientras que Silpa tuvo a Gad y Aser. Aunque sus roles eran secundarios, los hijos de Bilha y Silpa fueron igualmente importantes en la formación de las 12 tribus. El nacimiento de los 12 hijos de Jacob marcó el inicio de las 12 tribus de Israel, cada una con su propio destino y propósito. Rubén, el primogénito de Lea, fue el primero en nacer, seguido por Simeón, Leví y Judá. Cada hijo nació en circunstancias diferentes, reflejando la complejidad de la familia de Jacob. José, el hijo de Raquel, es quizás el más famoso de los hijos de Jacob debido a su historia de sueños y eventual ascenso al poder en Egipto. Su vida, llena de altibajos, tuvo un impacto profundo en el destino de toda la familia de Jacob. La historia de José es un testimonio de la providencia divina y la capacidad de superar adversidades. Benjamín, el último hijo de Jacob y Raquel, nació en circunstancias trágicas. Raquel murió durante el parto, dejando a Jacob con un dolor profundo. Sin embargo, Benjamín se convirtió en una figura importante dentro de las tribus de Israel, con su propia tribu desempeñando un papel crucial en la historia futura. Cada uno de los 12 hijos de Jacob trajo consigo una nueva esperanza y una promesa de continuidad. A través de sus vidas y sus descendientes, las 12 tribus de Israel comenzaron a tomar forma, cada una contribuyendo al cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Rubén, el primogénito de Jacob, y Lea, fue el primero de los hijos que formarían las 12 tribus de Israel. Su nombre significa «He aquí, un hijo», reflejando la alegría de Lea al dar a luz a su primer hijo. A pesar de ser el primogénito, la historia de Rubén está marcada por varios desafíos y controversias. Un episodio notable en la vida de Rubén se encuentra en Génesis 30:14, donde se menciona que él encontró unas mandrágoras en el campo y las trajo a su madre Lea. Estas plantas,
conocidas por sus supuestas propiedades afrodisíacas y medicinales, simbolizan el esfuerzo de Rubén por ganar el favor de su madre en la compleja dinámica familiar. Rubén también mostró valentía y compasión cuando intentó salvar a su hermano José de ser asesinado por sus otros hermanos. En lugar de matarlo, Rubén sugirió que lo arrojaran a una cisterna con la intención de rescatarlo más tarde. Génesis 37, 21, 22. Aunque sus planes no se concretaron como esperaba, su intento de proteger a José demuestra su carácter. A pesar de sus buenas acciones, Rubén cometió un grave error al acostarse con Bila, la concubina de su padre, lo que le costó su derecho de primogenitura. Génesis 35, 22. Este acto tuvo consecuencias duraderas, afectando su posición dentro de la familia y la estructura de las tribus de Israel. Simeón, el segundo hijo de Jacob y Lea, cuyo nombre significa el que oye, es recordado tanto por su valentía como por sus acciones controvertidas. Junto con su hermano Leví, Simeón fue protagonista de un episodio violento en la ciudad de Siquem. El incidente en Siquem comenzó cuando su hermana Dina fue violada por Siquem, el hijo de Hamor el Hebeo. En venganza, Simeón y Leví engañaron a los hombres de la ciudad, haciéndoles creer que podrían casarse con las hijas de Israel si se circuncidaban. Mientras los hombres de Siquem estaban doloridos por la circuncisión, Simeón y Leví atacaron la ciudad y mataron a todos los varones. Génesis 34, 25, 26. Esta acción, aunque defendió el honor de su hermana, trajo consecuencias negativas para Simeón y Leví. Jacob, en su bendición final, los reprendió por su ira y violencia. Génesis 49, 5, 7. Esto afectó la herencia y la dispersión de Simeón entre las tribus de Israel. La tribu de Simeón eventualmente recibió su herencia dentro del territorio de Judá, lo que llevó a una integración parcial con esta tribu más grande. Con el tiempo, la identidad de la tribu de Simeón se fue diluyendo, aunque su legado de valentía y defensa del honor familiar perdura en la narrativa bíblica. Leví, el tercer hijo de Jacob y Lea, es recordado no solo por su participación en la masacre de Siquem, sino también por el destino especial de su tribu. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Aunque su ira fue criticada por Jacob, la tribu de Leví fue separada para un propósito sagrado: servir como sacerdotes y custodios del tabernáculo y posteriormente del templo en Jerusalén. El nombre de Leví, que significa adjunto o acompañado, refleja su destino de estar dedicado al servicio de Dios. Los levitas no recibieron una porción de tierra específica como las otras tribus, sino que fueron esparcidos por todas las tribus de Israel para llevar a cabo sus deberes sacerdotales y educativos. Dentro de la tribu de Leví, la familia de Aarón fue escogida específicamente para ser los sacerdotes que ministrarían en el templo. Esta distinción especial se destacó en el libro de Josué. Pero a la tribu de Leví no dio heredad. El Dios de Israel es su heredad, como él les había dicho. Josué 13:33.
Así, los levitas fueron encargados de mantener la conexión espiritual entre Dios y el pueblo de Israel. El símbolo del pectoral del sumo sacerdote, con sus 12 piedras preciosas representando las 12 tribus, es un recordatorio del papel central de los levitas en la vida religiosa de Israel. A través de sus servicios, ellos mantenían viva la presencia de Dios entre el pueblo y aseguraban la continuidad de las prácticas y tradiciones sagradas. Judá, el cuarto hijo de Jacob y Lea, ocupa un lugar prominente en la historia de Israel. Su nombre, que significa alabanza, prefigura su destino como líder y progenitor de la línea real de Israel. Judá emergió como un líder natural entre sus hermanos y desempeñó un papel crucial en la historia de José. Cuando sus hermanos conspiraron para matar a José, fue Judá quien sugirió venderlo a una caravana de ismaelitas en lugar de derramar su sangre. Génesis 37, 26, 27. Este acto no solo salvó la vida de José, sino que también cambió el curso de la historia de la familia de Jacob. La bendición de Jacob a Judá es una de las más destacadas y proféticas. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Génesis 49:9. Esta profecía asoció a Judá con el símbolo del león, representando fuerza, liderazgo y realeza. La tribu de Judá se convirtió en la tribu de los reyes, incluyendo al rey David y, según la tradición cristiana, a Jesucristo. La ciudad de Jerusalén, ubicada en el territorio de Judá, se convirtió en la capital espiritual y política de Israel. El león de Judá no solo simboliza el liderazgo de la tribu, sino que también se convirtió en un emblema de la ciudad de Jerusalén y de la identidad judía a lo largo de la historia. Dan, el primer hijo de Jacob y Bila, la sierva de Raquel, tiene un nombre que significa juzgar. Este significado se refleja en la profecía de Jacob sobre Dan. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Génesis 49:16. Sin embargo, la historia de la tribu de Dan es compleja y multifacética. El símbolo de Dan es la serpiente, debido a otra parte de la profecía de Jacob. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Génesis 49:17. Esta imagen sugiere astucia y la capacidad de superar a enemigos más poderosos a través de la estrategia. La tribu de Dan recibió inicialmente una porción de tierra en la región de Tel Aviv, pero debido a la resistencia de los filisteos, buscaron una nueva tierra en el norte. Allí conquistaron la ciudad de Lais y la renombraron Dan, estableciendo su nuevo hogar. Esta migración refleja la adaptabilidad y la determinación de la tribu. El papel de la tribu de Dan en la historia de Israel también se destaca en la figura de Sansón, uno de los jueces más famosos de Israel. Sansón, conocido por su fuerza sobrehumana y sus hazañas contra los filisteos, era de la tribu de Dan. Su historia añade una dimensión heroica y trágica al legado de esta tribu. Neftalí, hijo de Jacob y Bila, es conocido por su nombre que significa mi lucha o mi contienda. Desde su nacimiento, su vida simboliza la perseverancia y la libertad, lo cual se refleja en la bendición de Jacob. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Génesis 49:21. El símbolo de la tribu de Neftalí es una gacela, representando la agilidad y la gracia. Esta imagen es adecuada para una tribu que se destacaba por su independencia y su espíritu luchador. La región asignada a Neftalí, cerca del mar de Galilea, era fértil y estratégica, facilitando el comercio y la prosperidad. Durante la época de los jueces, la tribu de Neftalí demostró su valía en varias ocasiones. Uno de los jueces más destacados de esta tribu fue Barak, quien junto con la profetisa Débora lideró a Israel en una victoria decisiva contra el ejército cananeo comandado por Sísara. Jueces 4, 6, 10.
la prosperidad de Neftalí no solo se basaba en su habilidad militar, sino también en su capacidad para aprovechar las riquezas naturales de su tierra. El territorio de Neftalí, con sus tierras fértiles y su acceso a rutas comerciales, aseguraba que esta tribu fuera influyente y próspera en la historia de Israel. Gad, el primer hijo de Jacob y Silpa, tiene un nombre que significa fortuna o buena suerte. Sin embargo, la vida de Gad y su tribu estuvo marcada más por la valentía y la destreza militar que por la fortuna casual. Jacob, en su bendición, destacó esta cualidad: Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Génesis 49:19. El símbolo de la tribu de Gad es un campamento militar, reflejando su naturaleza guerrera y su papel defensivo. La tribu de Gad recibió tierras al este del río Jordán, una región conocida por sus pastizales adecuados para el ganado. Esta ubicación requería que Gad defendiera las fronteras orientales de Israel. La valentía de los gaditas se destacó en numerosas ocasiones. En la época de Moisés, los hombres de Gad se ofrecieron voluntariamente para ser la vanguardia del ejército israelita durante la conquista de Canaán, demostrando su compromiso y su espíritu de lucha. Números 32, 16, 27. A lo largo de la historia de Israel, la tribu de Gad continuó siendo conocida por su fuerza militar y su capacidad para proteger a su pueblo. La combinación de una ubicación estratégica y una naturaleza guerrera aseguraron que la tribu de Gad desempeñara un papel crucial en la defensa y la expansión del territorio israelita. Aser, el segundo hijo de Jacob y Silpa, lleva un nombre que significa feliz o bendito. La bendición de Jacob refleja esta dicha: el pan de Aser será substancioso y él dará deleites de rey. Génesis 49:20. Esta bendición prefiguró la abundancia y la prosperidad que caracterizarían a la tribu de Aser. El símbolo de la tribu de Aser es un olivo, representando la fertilidad y la producción de aceite, un recurso valioso en la antigüedad. La región asignada a Aser, ubicada en la costa noroeste de Israel, era conocida por su suelo fértil y sus ricos olivares, asegurando la prosperidad económica de la tribu. La prosperidad de Aser también se reflejaba en su papel en las celebraciones y festividades de Israel. Según Deuteronomio 33:24, Moisés bendijo a Aser diciendo: «Bendito sea Aser con hijos, sea el agradable a sus hermanos, y moje en aceite su pie». Esta bendición enfatizaba no solo la riqueza material, sino también la armonía y la felicidad dentro de la tribu. A lo largo de la historia de Israel, la tribu de Aser se destacó por su capacidad para proveer a la nación con productos agrícolas de alta calidad. Su prosperidad y su felicidad se convirtieron en un símbolo de la bendición divina, cumpliendo la promesa hecha a Jacob y a sus descendientes. Isacar, hijo de Jacob y Lea, tiene un nombre que significa recompensa o pago. La bendición de Jacob para Isacar es enigmática pero reveladora. Isacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Génesis 49, 14, 15. El símbolo de la tribu de Isacar es el sol y la luna, reflejando su fama por el conocimiento de los tiempos y las estaciones. Los descendientes de Isacar eran conocidos por su sabiduría y su comprensión de la astrología y la cronología, habilidades cruciales para determinar las festividades y las ceremonias religiosas de Israel. En el primer libro de Crónicas se menciona que de los hijos de Isacar, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, eran 200 jefes, y todos sus hermanos estaban a sus órdenes. Primera Crónicas 12:32. Esta referencia subraya la importancia del conocimiento y la sabiduría de la tribu de Isacar en la vida cotidiana de Israel.
La capacidad de los hijos de Isaacar para interpretar los signos y las estaciones no solo benefició a su propia tribu, sino que también fue crucial para la cohesión y la organización de todo Israel. Su conocimiento especializado aseguraba que las tradiciones y los mandamientos se cumplieran de manera precisa y oportuna. Zabulón, otro hijo de Jacob y Lea, cuyo nombre significa habitación o morada, recibió una bendición que destacaba su ubicación y su conexión con el mar. Zabulón habitará a la orilla del mar y será puerto para las naves, y su límite será hasta Sidón. Génesis 49:13. El símbolo de la tribu de Zabulón es un barco, representando su habilidad para la navegación y el comercio marítimo. La región asignada a Zabulón estaba ubicada estratégicamente entre el mar Mediterráneo y el mar de Galilea, lo que permitía a la tribu prosperar gracias al comercio y la pesca. Durante la época de los jueces, Zabulón mostró su valentía y su habilidad militar. En el canto de Débora se elogia a Zabulón por arriesgar sus vidas en el campo de batalla. Zabulón es un pueblo que expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Jueces 5:18. Esta referencia destaca el valor y la disposición de la tribu para luchar por su tierra y su pueblo. La prosperidad de Zabulón no solo se basaba en su destreza militar, sino también en su capacidad para aprovechar las rutas comerciales marítimas. La combinación de comercio, pesca y valentía aseguraba que la tribu de Zabulón desempeñara un papel importante en la economía y la seguridad de Israel. José, el primer hijo de Jacob y Raquel, es una figura central en la narrativa bíblica. Su nombre, que significa añadir o Dios añade, refleja tanto la alegría de Raquel al tener un hijo como la abundancia que José traería a su familia. Su historia comienza con sueños proféticos que suscitaron celos en sus hermanos. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, José llegó a Egipto, donde, a pesar de las adversidades, ascendió a una posición de poder como gobernador bajo el faraón. Su capacidad para interpretar sueños y su sabiduría en la gestión de recursos salvaron a Egipto y a su propia familia de la hambruna. Génesis 41, 39, 41. La vida de José es un testimonio de la providencia divina y la redención. A través de su sufrimiento y posterior éxito, se cumplió el plan de Dios de preservar la línea de Jacob. Eventualmente, Jacob bendijo a los dos hijos de José, Efraín y Manasés, elevándolos al estatus de tribus por derecho propio. Génesis 48:5. La bendición de Jacob a Efraín y Manasés aseguró que la promesa hecha a Abraham se extendería a través de ellos. Efraín, el más joven, recibió la bendición mayor, lo que se interpretó como una señal de que su tribu se volvería más poderosa. Así, José, a través de sus hijos, dejó un legado duradero en la historia de Israel. Efraín y Manasés, los hijos de José, nacieron en Egipto antes de que su familia se reuniera con él durante la hambruna. Jacob, su abuelo, adoptó a estos dos nietos y les otorgó la misma herencia que a sus propios hijos, elevándolos al estatus de cabezas de tribus. Génesis 48:5. Esta decisión aseguró que José tuviera una doble porción en la tierra prometida. Efraín, el más joven, fue colocado a la derecha de Jacob y recibió la bendición mayor, a pesar de las objeciones de José. Jacob predijo que Efraín se convertiría en una multitud de naciones. Génesis 48:19. Esta profecía se cumplió cuando la tribu de Efraín se convirtió en una de las más poderosas del reino del norte de Israel. Manasés, el primogénito, también recibió una bendición significativa. Su tribu se estableció en una región fértil al oeste del Jordán y también recibió territorio al este del río, compartido con la tribu de Gad y la mitad de la tribu de Rubén.
La expansión territorial de Manasés reflejaba su fuerza y su capacidad para defender sus fronteras. La herencia doble de José a través de Efraín y Manasés fortaleció la posición de su familia dentro de Israel. Estas tribus no solo aseguraron la continuidad del linaje de José, sino que también desempeñaron roles cruciales en la historia militar, política y espiritual de Israel. Benjamín, el hijo menor de Jacob y Raquel, nació en circunstancias trágicas, ya que su madre murió durante el parto. Su nombre, que significa hijo de mi mano derecha o hijo del sur, refleja la predilección de Jacob por él. A pesar de ser el menor, la tribu de Benjamín tuvo un impacto significativo en la historia de Israel. El símbolo de Benjamín es un lobo, basado en la bendición de Jacob. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Génesis 49:27. Este simbolismo destaca la valentía y la ferocidad de la tribu en la batalla. Los benjaminitas eran conocidos por su habilidad como guerreros, especialmente como arqueros y honderos. El territorio asignado a Benjamín incluía la ciudad de Jerusalén, que se convertiría en la capital espiritual y política de Israel. Aunque inicialmente no pudieron capturar la ciudad de los jebuseos, la importancia estratégica y religiosa de Jerusalén eventualmente se consolidó bajo el reinado de David del linaje de Judá. A lo largo de la historia de Israel, la tribu de Benjamín jugó un papel crucial en diversas batallas y conflictos. Su legado se destaca en figuras bíblicas prominentes como el rey Saúl, el primer rey de Israel, y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, quien también era benjaminita, mostrando la influencia duradera de esta tribu. La unidad de las 12 tribus de Israel es un tema central en la narrativa bíblica, reflejando la diversidad y la cohesión del pueblo elegido por Dios. Cada tribu, aunque distinta en sus características y territorios, formaba parte de una única nación con un propósito divino. El éxodo de Egipto y la entrega de la ley en el monte Sinaí marcaron un momento crucial de unificación para las tribus. Bajo el liderazgo de Moisés, los israelitas recibieron los 10 mandamientos y se comprometieron a seguir el pacto con Dios. Éxodo 19:20. Este pacto reafirmó su identidad como el pueblo elegido y estableció una base común para todas las tribus. Durante su travesía por el desierto, las 12 tribus acamparon alrededor del tabernáculo, simbolizando su centralidad espiritual y su dependencia de Dios. Cada tribu tenía un papel específico en la comunidad, y juntos se preparaban para entrar en la tierra prometida bajo la guía de Josué, el sucesor de Moisés. La conquista de Canaán y la distribución de la tierra entre las tribus fortalecieron aún más su unidad. Aunque enfrentaron desafíos internos y externos, la visión de una nación unida bajo la soberanía de Dios persistió. Este sentido de comunidad y propósito compartido es fundamental para entender la historia y el legado de Israel. La esclavitud en Egipto es un periodo crucial en la historia de Israel, marcando una era de prueba y redención para las 12 tribus. Después de la muerte de José, los israelitas fueron oprimidos por un faraón que no conocía sus contribuciones, convirtiéndose en esclavos. Éxodo 1:8-14. El sufrimiento en Egipto fue una prueba de fe y resistencia para las tribus de Israel. Durante este tiempo, clamar al Señor se volvió una constante, y Dios escuchó su llanto. La promesa de redención llegó a través de Moisés, a quien Dios llamó desde una zarza ardiente para liberar a su pueblo. Éxodo 3:7-10. Las plagas que Dios envió a Egipto demostraron su poder y culminaron en la liberación de los israelitas. La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos egipcios, finalmente llevó al faraón a liberar a Israel. La Pascua,
instituida en esa noche, se convirtió en un recordatorio perpetuo de la redención de Dios. Éxodo 12, 24, 27. La travesía hacia la libertad no fue fácil, pero el Éxodo marcó el inicio de una nueva identidad nacional para Israel. Cruzar el Mar Rojo y recibir la ley en el Sinaí estableció un nuevo pacto entre Dios y su pueblo, reafirmando la promesa hecha a Abraham y forjando un futuro esperanzador para las 12 tribus. El Éxodo de Egipto es uno de los eventos más significativos en la historia de las 12 tribus de Israel. Bajo el liderazgo de Moisés, los israelitas dejaron atrás la esclavitud y comenzaron su travesía hacia la tierra prometida. Este viaje no solo fue un traslado físico, sino también una transformación espiritual y comunitaria. El camino a la libertad estuvo marcado por numerosos milagros. El más notable fue la partición del Mar Rojo, donde Dios abrió un camino a través del mar, permitiendo que los israelitas cruzaran en seco y escaparan del ejército del faraón. Éxodo 14, 21, 22. Este evento se convirtió en un símbolo perdurable del poder y la protección divina. Durante los 40 años en el desierto, las 12 tribus enfrentaron desafíos y pruebas de fe. Dios proveyó maná del cielo y agua de la roca para sustentar a su pueblo, mostrando su constante cuidado. Éxodo 16, 4, 5, 17, 6. A pesar de las dificultades, estas experiencias forjaron una identidad colectiva y una dependencia en Dios. El desierto también fue un tiempo de instrucción. En el monte Sinaí, Dios entregó los 10 mandamientos y otras leyes que gobernarían la vida de Israel. Éxodo 20. Este momento cimentó el pacto entre Dios y su pueblo, estableciendo las bases legales y morales que guiarían a las 12 tribus hacia una sociedad justa y piadosa. La conquista de Canaán fue un paso crucial en el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Bajo el liderazgo de Josué, las 12 tribus cruzaron el río Jordán y comenzaron la ardua tarea de conquistar y repartir la tierra prometida. Este proceso no solo implicaba batallas militares, sino también la fidelidad a las instrucciones divinas. Josué, como sucesor de Moisés, dirigió al pueblo con valentía y fe. La primera gran victoria fue la caída de Jericó, donde los muros de la ciudad se desplomaron después de que los israelitas marcharan alrededor de ellos durante 7 días. Josué 6:20. Este milagro fortaleció la confianza de Israel en el apoyo de Dios. A medida que avanzaba la conquista, cada tribu recibió su herencia territorial. La distribución de la tierra se realizó mediante un sorteo, conforme a las instrucciones de Dios, asegurando que cada tribu tuviera una porción justa y adecuada para su población. Josué 18:10. Este acto de reparto territorial consolidó la identidad y el asentamiento de las tribus. Sin embargo, la tarea no estuvo exenta de desafíos. Algunas tribus enfrentaron resistencia persistente de los habitantes cananeos, mientras que otras no lograron expulsar completamente a los enemigos de sus territorios. Estas dificultades subrayaron la necesidad continua de fe y obediencia a las directrices divinas para asegurar la plena posesión de la tierra prometida. Josué, el hijo de Nun, es una figura clave en la historia de las 12 tribus de Israel. Como asistente y sucesor de Moisés, Josué fue elegido por Dios para guiar a Israel en la conquista de Canaán. Su liderazgo ejemplar y su firme fe en Dios lo convirtieron en un modelo de obediencia y valentía. Desde el inicio de su misión, Josué recibió la promesa divina de apoyo y éxito. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Esta promesa impulsó a Josué a enfrentar desafíos aparentemente insuperables con confianza. Una de las estrategias más notables de Josué fue la emboscada en la batalla de Jai,
donde utilizó tácticas militares astutas para derrotar a los habitantes de la ciudad. Josué 8:3-8. Su capacidad para combinar fe y estrategia fue crucial para el éxito de Israel en la conquista de la tierra. La devoción de Josué a Dios y su compromiso con la ley de Moisés se reflejan en su discurso de despedida a las tribus, donde les instó a seguir fielmente a Jehová y rechazar la idolatría. Josué 24:14-15. Bajo su liderazgo, Israel no solo ganó territorios, sino que también consolidó su identidad como pueblo de Dios, dedicado a cumplir su voluntad. Tras la muerte de Josué, Israel entró en un período de incertidumbre y desunión, conocido como la Era de los Jueces. Durante este tiempo, las 12 tribus enfrentaron constantes amenazas de enemigos externos e internas. Los jueces eran líderes temporales y carismáticos levantados por Dios para gobernar y defender a Israel. Uno de los primeros jueces fue Otoniel, quien liberó a Israel de la opresión de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, Jueces 3:9-11. Su liderazgo marcó el comienzo de una serie de ciclos donde Israel, tras apartarse de Dios, era oprimido por sus enemigos, clamaba a Dios por ayuda y era liberado por un juez. Débora, una profetisa y jueza, destacó por su sabiduría y valentía. Junto a Barak, lideró a Israel en una victoria crucial contra el ejército cananeo comandado por Sísara, Jueces 4:6-16. Su canto de victoria es uno de los pasajes más inspiradores de la Biblia, celebrando la intervención divina y el coraje de Israel. Jueces 5. Otro juez notable fue Gedeón, quien con solo 300 hombres derrotó al ejército madianita mediante una estrategia ingeniosa inspirada por Dios. Jueces 7:7-22. La era de los jueces, aunque marcada por periodos de idolatría y decadencia, también mostró la misericordia de Dios y su disposición a rescatar a su pueblo una y otra vez. La insatisfacción con el sistema de jueces llevó a Israel a desear un rey, como las naciones vecinas. Esta demanda marcó el inicio de la monarquía en Israel. Saúl, de la tribu de Benjamín, fue ungido como el primer rey de Israel por el profeta Samuel, 1 Samuel 10:1. Aunque Saúl comenzó su reinado con éxito, su desobediencia a Dios llevó a su caída. David, el joven pastor de la tribu de Judá, fue elegido por Dios para suceder a Saúl. Conocido por derrotar al gigante Goliat, David se ganó la fama y el favor del pueblo. 1 Samuel 17:49-50. Su reinado consolidó la unidad de Israel y estableció Jerusalén como la capital espiritual y política del reino. David es recordado no solo como un guerrero, sino también como un hombre conforme al corazón de Dios. Sus salmos y su devoción personal marcaron profundamente la espiritualidad de Israel. Bajo su liderazgo, Israel experimentó una era de expansión y prosperidad, aunque no estuvo exenta de conflictos y desafíos internos. El hijo de David, Salomón, ascendió al trono y es conocido por su sabiduría y por construir el primer templo en Jerusalén, un lugar de adoración central para todas las tribus. 1 Reyes 6:1. El reinado de Salomón fue una época de paz y prosperidad sin precedentes, aunque sus políticas y matrimonios extranjeros eventualmente sembraron las semillas de la división futura del reino. Tras la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. Esta división surgió de las tensiones políticas y tribales que se habían acumulado durante el reinado de Salomón. Su hijo Roboam ascendió al trono, pero su severa política fiscal provocó el descontento entre las tribus del norte. Jeroboam, un líder del norte, aprovechó este descontento y lideró la secesión de las 10 tribus del norte, estableciendo el reino de Israel con su capital en Samaria. 1 Reyes 12:20.
Mientras tanto, Roboam gobernó las tribus de Judá y Benjamín desde Jerusalén, formando el reino de Judá. Esta división tuvo profundas implicaciones políticas, religiosas y culturales. El reino de Israel, bajo Jeroboam, estableció lugares de culto en Betel y Dan para evitar que la gente viajara a Jerusalén. Sin embargo, estos lugares de culto se asociaron con la idolatría, alejando al reino de Israel de la adoración pura de Yahvé. Primero Reyes 12, 28, 30. La división también llevó a conflictos recurrentes entre los dos reinos, debilitando a ambos. A pesar de la división, los profetas de Israel continuaron llamando al arrepentimiento y a la fidelidad a Dios. Profetas como Elías y Oseas advirtieron a Israel sobre las consecuencias de su idolatría y corrupción, mientras que en Judá, Isaías y Jeremías hicieron lo mismo. La historia de los reinos divididos es un testimonio de la lucha constante entre la fidelidad a Dios y las tentaciones de la idolatría y la política. El destino de las 10 tribus del Reino del Norte es uno de los mayores misterios de la historia bíblica. Después de siglos de idolatría y corrupción, el reino de Israel cayó ante el imperio asirio en el año 722 a.C. Los asirios conquistaron Samaria, la capital de Israel, y deportaron a gran parte de la población a diversas regiones del imperio. 2 Reyes 17:6. Estas tribus deportadas se dispersaron entre las naciones y con el tiempo perdieron su identidad y cohesión como pueblo de Israel. Este evento es conocido como la desaparición de las 10 tribus perdidas. Aunque hay teorías y leyendas sobre su destino, no hay evidencia concluyente sobre su paradero exacto. A lo largo de los siglos, ha habido especulaciones sobre la asimilación de estas tribus en diversas poblaciones y culturas. Algunos creen que las tribus perdidas se fusionaron con otros pueblos del Medio Oriente, mientras que otros sugieren que migraron a regiones más lejanas. Sin embargo, la Biblia no proporciona detalles específicos sobre su destino final. El concepto de las tribus perdidas ha capturado la imaginación de muchos, inspirando búsquedas y teorías sobre su posible reaparición. En la literatura profética hay referencias a la futura restauración de Israel, incluyendo a las tribus perdidas, como una señal de la redención final. Ezequiel 37, 21, 22. Este misterio sigue siendo un tema fascinante y abierto a la interpretación. El reino de Judá, a pesar de sus esfuerzos por permanecer fiel a Dios, también cayó en la idolatría y la injusticia. Como resultado, Dios permitió que los babilonios, bajo el rey Nabucodonosor, conquistaran Jerusalén en el año 586 a.C. El templo fue destruido y muchos de los habitantes de Judá fueron llevados al exilio en Babilonia. 2 Reyes 25, 8, 11. El exilio babilónico fue un periodo de profundo sufrimiento y reflexión para el pueblo de Judá. Los profetas como Jeremías y Ezequiel advirtieron sobre el juicio inminente, pero también ofrecieron mensajes de esperanza y restauración. Jeremías, por ejemplo, escribió cartas a los exiliados, instándolos a buscar el bienestar de la ciudad donde se encontraran y a confiar en el plan de Dios para su eventual retorno. Jeremías 29, 4-7. Durante el exilio, los judíos mantuvieron su identidad y fe a través de la oración, el estudio de las Escrituras y la observancia del sábado. Este período también vio el surgimiento de sinagogas como lugares de reunión y adoración, lo que ayudó a preservar su religión y cultura lejos de su tierra natal. La esperanza de regreso se cumplió cuando Ciro el Grande, el rey de Persia, conquistó Babilonia y emitió un decreto permitiendo que los exiliados judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. Esdras 1:1-4. Este evento marcó el fin del exilio babilónico y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Israel, con un renovado compromiso de seguir a Dios y restaurar su lugar de adoración. El decreto de Ciro
permitió a los judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo de Jerusalén. Bajo el liderazgo de Zorobabel y Jesúa, el sumo sacerdote, el primer grupo de exiliados regresó y comenzó la ardua tarea de restaurar su ciudad y su templo. Esdras 3, 8, 10. Este esfuerzo simbolizaba no solo la reconstrucción física, sino también la renovación espiritual del pueblo de Israel. La reconstrucción del templo enfrentó numerosos desafíos, incluyendo la oposición de los pueblos vecinos y la desmotivación de los propios judíos. Sin embargo, los profetas Ageo y Zacarías alentaron al pueblo a perseverar en su misión, asegurándoles que Dios estaba con ellos y que la gloria del nuevo templo superaría a la del primero. Ageo 2:9. La dedicación del segundo templo fue un momento de gran júbilo y celebración, aunque también de reflexión sobre la fidelidad y la pureza del culto a Dios. Esdras, un escriba y sacerdote, desempeñó un papel crucial en la restauración de la ley y la observancia religiosa entre los judíos, recordándoles la importancia de seguir los mandamientos de Dios. Esdras 7:10. Nehemías, por su parte, lideró la reconstrucción de los muros de Jerusalén, fortaleciendo así la seguridad y la cohesión de la comunidad. Su liderazgo y devoción fueron esenciales para el renacimiento de Judá como una entidad política y espiritual, preparando el camino para el futuro de la nación. Nehemías 6, 15, 16. La herencia espiritual de las 12 tribus de Israel es profunda y duradera, con cada tribu contribuyendo de manera única a la identidad y la fe del pueblo judío. Desde sus inicios, las tribus de Israel se vieron a sí mismas como portadoras de una misión divina, un pueblo elegido para vivir en relación especial con Dios y ser luz para las naciones. Deuteronomio 7, 6, 8. Las enseñanzas y las leyes recibidas en el monte Sinaí proporcionaron un marco ético y espiritual que ha perdurado a lo largo de los siglos. Los profetas, sacerdotes y reyes surgidos de estas tribus desempeñaron roles cruciales en guiar y reformar a Israel, recordándoles constantemente su pacto con Dios y llamándolos al arrepentimiento y la justicia. La rica tradición literaria y profética de Israel, incluyendo los salmos, los proverbios y los libros proféticos, refleja la profundidad de su herencia espiritual. Estos escritos no solo narran la historia de Israel, sino que también ofrecen enseñanzas universales sobre la moralidad, la fe y la esperanza en Dios, influenciando a generaciones de creyentes en todo el mundo. Hoy en día, la herencia espiritual de las 12 tribus continúa viva en el judaísmo y en el cristianismo. Las historias y las enseñanzas de las tribus de Israel siguen siendo una fuente de inspiración y guía, recordando a los fieles la importancia de vivir una vida en armonía con los mandamientos de Dios y en servicio a la humanidad. Cada una de las 12 tribus de Israel tenía su propio símbolo o emblema, que reflejaba sus características únicas y su papel en la historia de Israel. Estos símbolos no solo servían para identificar a las tribus, sino que también tenían un profundo significado espiritual y cultural. Por ejemplo, el león es el símbolo de la tribu de Judá, representando su liderazgo y su fuerza. Este emblema está vinculado a la profecía de Jacob sobre Judá, donde se le describe como un cachorro de león. Génesis 49:9. El león de Judá se ha convertido en un símbolo perdurable de la realeza y el poder de Israel, así como de la promesa mesiánica. La tribu de Leví, encargada del sacerdocio y del servicio en el templo, tenía como símbolo el pectoral del sumo sacerdote, adornado con 12 piedras preciosas que representaban a las 12 tribus. Este símbolo reflejaba la función intercesora de los levitas, conectando a todo Israel con Dios a través de su ministerio. Otros símbolos incluyen la serpiente de Dan, que sugiere astucia y juicio, y el barco de Zabulón, que denota su relación con el comercio marítimo.
Cada emblema cuenta una parte de la historia de Israel, destacando las contribuciones y las características de cada tribu dentro del mosaico más amplio de la nación. Estos símbolos y emblemas siguen siendo relevantes en la cultura y la religión judía hoy en día. A través de ellos, las 12 tribus de Israel continúan siendo recordadas y honradas, manteniendo viva la conexión con su rica herencia y con los valores que definieron a su pueblo. La menorá, el candelabro de 7 brazos, es uno de los símbolos más antiguos y significativos de la religión judía. Originalmente, la menorá fue diseñada según las instrucciones dadas a Moisés en el monte Sinaí y se colocó en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Jerusalén. Éxodo 25, 31, 40. Su diseño y su luz tenían un profundo significado espiritual. La menorá simboliza la luz divina que ilumina al pueblo de Israel y al mundo. Cada una de sus 7 lámparas representa la sabiduría y el conocimiento de Dios, iluminando la oscuridad de la ignorancia y el pecado. En el contexto del templo, la menorá era un recordatorio constante de la presencia de Dios y su guía para su pueblo. Durante la celebración de Hanukkah, se enciende una menorá de 9 brazos llamada Hanukkah, en conmemoración de la rededicación del templo y el milagro del aceite que ardió durante 8 días. Esta festividad subraya el papel de la menorá como símbolo de esperanza y resistencia espiritual frente a la opresión. Hoy en día, la menorá sigue siendo un emblema central del judaísmo, representando la continuidad de la fe y la tradición judía. Aparece en sinagogas, hogares y en el emblema oficial del Estado de Israel, reflejando su importancia como símbolo de la identidad y la espiritualidad del pueblo judío a lo largo de los siglos. La tribu de Judá ocupa un lugar especial en la narrativa bíblica debido a las profecías mesiánicas asociadas con ella. Desde la bendición de Jacob, donde se predijo que el cetro no se apartaría de Judá hasta que viniera Silo, Génesis 49:10, esta tribu fue señalada como la portadora de la promesa de un líder salvador. El rey David, descendiente de Judá, es uno de los personajes más importantes en la historia de Israel. Su reinado unió las tribus y estableció Jerusalén como la capital. Dios prometió a David que su dinastía sería eterna y que uno de sus descendientes reinaría para siempre. 2 Samuel 7:16. Esta promesa alimentó las expectativas mesiánicas en Israel. Según la tradición cristiana, Jesús de Nazaret, considerado el Mesías, es un descendiente de la tribu de Judá y de la casa de David. Mateo 1:16. Su vida y enseñanzas, así como su crucifixión y resurrección, se ven como el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Los cristianos creen que Jesús es el león de la tribu de Judá, mencionado en Apocalipsis 5:5. La expectativa de un Mesías continúa siendo un componente vital del judaísmo, aunque las interpretaciones difieren. Para los judíos, el Mesías aún está por venir y será un líder humano que traerá paz y restaurará el reino de Israel. La conexión de Judá con el Mesías, ya sea en la tradición judía o cristiana, subraya la importancia duradera de esta tribu en la historia y la teología. La tribu de Leví tiene una distinción única entre las 12 tribus de Israel debido a su rol sacerdotal y su dedicación al servicio de Dios. Desde el momento en que Moisés, un levita, lideró a los israelitas fuera de Egipto, los levitas fueron asignados a tareas sagradas. Su función principal era servir en el tabernáculo y, más tarde, en el templo de Jerusalén. Los levitas no recibieron una porción de tierra como las otras tribus. En cambio, Dios declaró que Él mismo sería su herencia, Deuteronomio 18:1-2. A cambio de sus servicios en el templo, los levitas recibían el diezmo de las otras tribus.
Esta provisión aseguraba que pudieran dedicarse completamente a sus deberes religiosos, sin preocuparse por la agricultura o el comercio. Dentro de la tribu de Leví, la familia de Aarón fue elegida para desempeñar el sacerdocio. Los sumos sacerdotes, descendientes directos de Aarón, eran responsables de las ofrendas y sacrificios en el templo, así como de mantener el arca de la alianza. El pectoral del sumo sacerdote, con 12 piedras preciosas, simbolizaba su intercesión por las 12 tribus de Israel. El rol de los levitas y sacerdotes fue fundamental para la vida espiritual y ritual de Israel. A través de sus servicios mantenían la santidad del templo y facilitaban la conexión del pueblo con Dios. Aunque el templo fue destruido, la herencia de los levitas perdura en la liturgia y las prácticas del judaísmo moderno, manteniendo viva la tradición del servicio sagrado. La tribu de Benjamín, aunque pequeña en comparación con otras, dejó una marca significativa en la historia bíblica y en la formación del cristianismo primitivo. Uno de los personajes más destacados de esta tribu es el apóstol Pablo, originalmente conocido como Saulo de Tarso. Su vida y ministerio transformaron el cristianismo y extendieron su alcance más allá del judaísmo. Pablo, un fariseo educado bajo el famoso rabino Gamaliel, era un ferviente perseguidor de los cristianos hasta que tuvo una experiencia de conversión en el camino a Damasco, Hechos 9:3-6. Este evento cambió su vida y lo convirtió en uno de los más grandes defensores de la fe cristiana, viajando extensamente para predicar el Evangelio. La carta de Pablo a los romanos y otras epístolas del Nuevo Testamento reflejan su profundo entendimiento de la ley judía y su convicción en la gracia de Dios a través de Jesucristo. Su capacidad para explicar la relación entre la ley y la fe hizo que el cristianismo fuera accesible tanto para judíos como para gentiles. Romanos 1:16-17. El legado de Pablo, como benjaminita, demuestra cómo la influencia de una tribu aparentemente pequeña puede tener un impacto duradero. A través de su vida y escritos, Pablo ayudó a establecer las bases teológicas del cristianismo y a expandir su alcance global, cumpliendo así una parte significativa del plan divino. Las 12 tribus de Israel siguen teniendo una relevancia significativa en el mundo moderno, tanto en la identidad judía como en la comprensión histórica y teológica. En el judaísmo contemporáneo, la herencia de las tribus es celebrada y recordada a través de diversas prácticas y festividades, reflejando la continuidad de la tradición y la fe. La genealogía tribal, aunque en muchos casos se ha perdido debido a la dispersión y el exilio, sigue siendo un tema de interés y orgullo. Algunos judíos, especialmente los Kohanim, descendientes de Aarón, y los levitas, mantienen una conexión consciente con sus raíces tribales, lo que influye en sus roles religiosos y comunitarios. En el ámbito arqueológico e histórico, los descubrimientos relacionados con las 12 tribus proporcionan una visión más profunda de la vida y la cultura del antiguo Israel. Excavaciones en sitios como Jericó, Samaria y Jerusalén continúan revelando información sobre cómo vivían y adoraban las tribus, enriqueciendo nuestra comprensión de su legado. La diáspora judía y el moderno Estado de Israel mantienen viva la memoria y la influencia de las tribus. La diversidad de las comunidades judías alrededor del mundo, con sus distintas costumbres y tradiciones, refleja la diversidad original de las tribus. Así, las 12 tribus de Israel permanecen como un símbolo poderoso de unidad y diversidad en la fe judía. La restauración de Israel y el retorno de los judíos a su tierra ancestral ha sido un tema central en las profecías bíblicas.
Profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel hablaron de un futuro en el que Dios reuniría a su pueblo disperso y los llevaría de vuelta a su tierra. Isaías 11:12, Jeremías 33, Ezequiel 37, 21, 22. Estas profecías han alimentado la esperanza y la fe a lo largo de los siglos. El establecimiento del Estado de Israel en 1948 se considera por muchos como el cumplimiento de estas profecías. Después de siglos de dispersión, el regreso de los judíos a Israel y la reconstitución de una nación soberana ha sido visto como un evento milagroso y significativo en la historia moderna. Este retorno ha revitalizado el estudio y la observancia de las tradiciones ancestrales. La ciudad de Jerusalén, en particular, tiene una importancia central en la narrativa de la restauración. Como capital espiritual y política, Jerusalén simboliza la unidad del pueblo de Israel y la realización de las promesas divinas. La reunificación de Jerusalén en 1967 reforzó este simbolismo y su relevancia en la vida judía contemporánea. La restauración de Israel también ha traído desafíos y conflictos, especialmente en términos de relaciones con los pueblos vecinos y las cuestiones internas de identidad y cohesión. A pesar de estos desafíos, el renacimiento de Israel sigue siendo una prueba de la fidelidad de Dios a sus promesas y un recordatorio del papel continuo de Israel en el plan divino. El significado espiritual de las 12 tribus de Israel va más allá de su historia y sus contribuciones individuales. Representan la diversidad dentro de la unidad, cada tribu aportando sus dones y características únicas al conjunto del pueblo de Dios. Esta diversidad refleja la amplitud de la creación divina y el propósito de Dios de utilizar a diferentes personas para cumplir su plan. Las tribus también simbolizan la relación especial entre Dios y su pueblo. Desde la elección de Abraham hasta la formación de las tribus, la historia de Israel es una historia de pacto, fidelidad y redención. Cada tribu, con sus historias de éxito y fracaso, representa un aspecto de la experiencia humana y la búsqueda de Dios. En la tradición cristiana, las 12 tribus también tienen un significado tipológico. Los apóstoles, como los 12 representantes de la iglesia naciente, reflejan la estructura de las 12 tribus. En el libro de Apocalipsis se menciona a las 12 tribus en el contexto de la visión del cielo nuevo y la tierra nueva, subrayando su significado eterno. Apocalipsis 7, 4, 8. El mensaje espiritual de las 12 tribus es uno de esperanza, redención y la promesa de que Dios está siempre presente y activo en la historia humana. A través de sus historias, las tribus nos enseñan sobre la fidelidad de Dios, la importancia de la comunidad y el valor de cada individuo en el plan divino. La historia de las 12 tribus de Israel es una narrativa rica y multifacética que abarca siglos de fe, lucha y redención. Desde las promesas hechas a Abraham hasta la restauración moderna de Israel, estas tribus han jugado un papel crucial en la formación de la identidad del pueblo de Dios y en la realización de su propósito divino. A través de sus éxitos y fracasos, las tribus nos enseñan sobre la fidelidad y la misericordia de Dios. La unidad del pueblo de Israel, a pesar de su diversidad, es un testimonio de la capacidad de Dios para reunir y guiar a su pueblo. Cada tribu, con sus contribuciones únicas, demuestra cómo Dios utiliza a diferentes personas y grupos para cumplir su plan. La promesa eterna hecha a Abraham, Isaac y Jacob continúa siendo relevante hoy en día. Las enseñanzas y los valores transmitidos por las 12 tribus siguen inspirando a millones de personas alrededor del mundo, recordándonos la importancia de la fe, la justicia y la comunidad. En la historia de las 12 tribus de Israel, vemos un reflejo de nuestra propia búsqueda de significado y conexión con lo divino.
Esta historia nos invita a reconocer nuestra propia participación en el plan de Dios y a vivir de manera que refleje su amor y su propósito en el mundo.